esperamos que la tranquilidad, la alegría, la paz, las emociones bonitas los estén acompañando, pero tampoco podemos desconocer que en esta temporada donde se mueven hay veces tantas emociones, hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles, por situaciones hay veces que tienen que ver con lo económico, con lo emocional, e incluso con desórdenes químicos también que los pueden estar llevando en una depresión. Y es uno de los meses donde más se encienden las alarmas frente al tema del suicidio. Por eso hoy nuestro programa lo quisimos arrancar precisamente hablando de este tema, para que todos estemos muy preparados sobre cómo reaccionar. Aunque existen muchas líneas de ayuda también, hay que conocerlas y hay que ver cómo se hacen esos primeros auxilios emocionales en el caso de que alguna de las personas o que nos esté viendo o que de pronto tenga algún familiar o algún amigo, pues escuche uno de estos signos de alarma. Antes de presentar a nuestro invitado, recuerden lo que les digo siempre, si usted hoy abrió los ojos, usted hoy es el milagro que muchos no pudieron contar. Aproveche y valore ese milagro y retenga ese milagro, porque no importa las situaciones o la circunstancia por la cual usted esté atravesando o está pasando, siempre los días cambian, la vida cambia y siempre hay oportunidades. Juan de Dios Higuita, nuestro psicólogo, y nos acompaña para hablar del tema del suicidio. Para mí es una delicia tenerte acá, qué felicidad. Y para mí es un gusto estar con ustedes. Gracias, Vi, bienvenido de verdad al programa. Este tema tan pero tan importante, claro, es que hay conocimiento previo, ¿sí o no? Como pero hay de cuando éramos muchachos, pues. Sí, historia de amistad de hace muchos años, entonces bonitos estos reencuentros hoy aquí en el programa, que sea un motivo para celebrar la vida. Que sea un motivo para celebrar. Claro que sí, pero no todo el mundo tiene motivos o siente que no tiene motivos. Hay momentos en la vida donde sentimos que todo se cierra, donde todo se oscurece y donde no se le ve sentido ni sabor a la vida. Y en estos momentos muchas personas pueden estar atravesando situaciones donde piensan que no hay salida y pensando seriamente en tomar decisiones definitivas, como quitarse la vida, por ejemplo. Si mal no estoy, de acuerdo a varias estadísticas y estudios, diciembre es un mes de alto riesgo en este sentido. Entonces, qué rico que hoy nos acompañes, porque vienes dedicándote en tu labor de psicólogo también, en el acompañamiento precisamente de muchos pacientes con depresión, de muchas familias que han pasado por eso. Así que todo lo que nos vayas a compartir es muy, muy valioso de antemano. Gracias. Tema complicado ese, tema complicado, el tema del suicidio. Y ahora estabas mencionando, Olguita, el tema de las ayudas, ¿no? de buscar ayuda. Y hay en la ciudad recursos para ir a buscar cuando tenemos un intento de suicidio, cuando tenemos un suicidio consumado, porque cómo queda la familia, o simplemente cuando alguno de nosotros lo está contemplando. Antes de, hay posibilidades de ayuda. Una de esas es la institución que hoy represento, que es el Teléfono de la Esperanza. Después colocarán ahí los créditos del teléfono, que es una institución donde puedes llamar y decir, mire, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, estoy sufriendo con esto, y vas a encontrar un profesional al otro lado con el que puedes conversar. Es muy importante que sepamos que existe ayuda y que en la ciudad tenemos ayuda frente a ese tema. Bueno, y frente a esas ayudas, ¿cómo son esas ayudas? Porque no todo el mundo se atreve tampoco a llamar. Lo que sucede es que, según entiendo también, muchas veces las alertas están ahí y pasan desapercibidas para muchos. O sea, muchas veces confundido con que, ay, esta persona tan cansona, tan depresiva, otra vez va a volver con esa bobada, y resulta que esa persona de alguna manera estaba pidiendo desesperadamente ayuda, pero no sabía cómo pedirla. Uno de los problemas que tenemos en torno al tema del suicidio es que de eso no se habla, ¿cierto? De eso no se conversa, es como un tema medio tabú. Uno de los factores de riesgo, en salud hablamos de factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Una situación que favorece la aparición de un problema de salud. Entonces, en torno al suicidio se hablan de una serie de factores de riesgo. Un factor de riesgo tiene que ver con problemas mentales como la depresión, como la ansiedad, la bipolaridad, ¿cierto? La bipolaridad, la esquizofrenia. Pero miren, la depresión y la ansiedad en este momento están disparadas. Los sistemas de salud mental en la ciudad, en el departamento, en el país, están colapsados. Hay demasiada demanda de atención por depresión y por ansiedad. Y bueno, y por otros trastornos mentales, pero esos dos están disparados. Y esos dos son un gran factor de riesgo para el tema del suicidio. Sin embargo, son temas de los que no se hablan. O sea, la gente con depresión no se da el permiso de consultar. Lo padece muchísimo, lo sufre muchísimo antes de levantar la mano y decir ayuda. Incluso lo normaliza, ¿cierto? Incluso ya se hace parte como
como de la cotidianidad, de lo normal, no es que yo Correcto. soy así, no le veo sabor. Es que la vida no es le muy siento... difícil, el mundo es muy duro, las cosas son muy complicadas. O la ansiedad, el vivir en un estado permanente De alerta. de alerta. De fatalidad, además. Ah, no, pues que con este mundo tan complicado que estamos viviendo, pues eso es como lo normal. Entonces la gente no acude a buscar ayuda por eso. Por otro lado, la psiquiatría, la psicología están como medio satanizadas. No, es que yo no estoy loco. Entonces nadie consulta a un psiquiatra porque dice que no está loco. Sí, no, yo que me voy a tomar pastillas que eso. me van a... Las pastillas me van a anestesiar, no me van a hacer Exacto. vivir, me van a embobar, me van a acabar con mi vida productiva. Es importante tener claro eso. Mire, la medicación psiquiátrica hoy es una medicación muy diferente de la que teníamos hace 20 años. Pero nos quedamos con la idea de hace 20 años. La medicación psiquiátrica hoy, en términos generales, es una medicación que no genera demasiados efectos colaterales, que suele no generar dependencia, que es muy tolerable por el organismo. Y hay veces que toca. Además, eso Hay te iba a veces que es decir, necesario. que en los casos en los que es necesario, pues no debe ser la única forma, porque siempre, sea cual sea el camino, hay que elegir la terapia también como compañía. Siempre, mira, la psiquiatría hoy tiene claro eso, o el mismo psiquiatra o trabajando de la mano con un psicólogo, se aborda el problema de una manera integral. ¿Requiere medicación? Bueno, se le da una medicación, pero vamos a acompañarlo para ver qué va a pasar en el transcurso del tiempo. Hay unas causas de la depresión que son endógenas, es decir, tienen que ver con el funcionamiento del organismo. Y ahí, por más que le hagamos terapia psicológica, no va a funcionar porque es que es el organismo. Entonces necesitamos Son una las medicación. sustancias que necesito Claro, subir. y todo eso. Pero hay otras causas de la depresión que tienen que ver con lo externo, con mis relaciones de pareja, con mis relaciones laborales, con la vida economía. misma. Ahí yo necesito tener apoyo para aprender a afrontar la vida. Y todos somos distintos. Juan, ¿de verdad se puede persuadir a alguien de no quitarse la vida? Yo te pregunto esto porque en reportajes, en historias, en muchas cosas que he visto y he leído, he percibido como que quien tiene la intención real de quitarse la vida, hace lo que sea y pase lo que pase, termina tomando esa difícil decisión. Una de las causas o de los factores de riesgo más importantes y muy importantes en la sociedad en la que estamos es la ausencia de propósito. Es decir, ¿qué significa para mí la vida? ¿Qué significa para mí vivir? ¿Qué es lo que quiero yo hacer con mi vida? La cultura en la que estamos, el mundo acelerado en el que vivimos, el que todo es como ya, lleva a que la gente entre en un estado de funcionamiento en automático y no se pregunta, ¿esto qué sentido tiene o esto qué valor tiene? Cuando yo no encuentro sentido, cuando yo no encuentro valor en las cosas, una de las salidas es el suicidio. ¿Por qué empiezo a responderte por ahí? Porque lo que yo sí puedo hacer con las personas es ayudarles a encontrar un propósito de vida. Lo que pasa es que no lo encuentran porque muchas veces no se preguntan y como viven en automático, ni siquiera nos conocemos realmente. Ni siquiera nos preguntamos qué propósito tengo en este momento en mi vida. ¿Y uno cómo los puede ayudar a que lo encuentren? Hay muy buena pregunta. Hay pues todo un modelo terapéutico en psicología que tiene que ver con la terapia existencial y con otros modelos de terapia que ayudan a que las personas vayan encontrando poco a poco qué sentido le quieren dar a la vida. Si tú me preguntas qué sentido tiene la vida, yo no sé, pues no tiene Sí, sentido. pregunta, pero ¿no? yo puedo construir el sentido, o sea, yo le puedo dar un sentido a la vida. Obsérvense que lo contrario es lo que está en el medio, la vida no vale nada, Yo no uno se sirvo. muere y nada se lleva, etcétera. O sea, hay una cantidad de frases que refuerzan la idea de que ¿esto para qué? Pues disfrutemos mientras podamos, dicen unos, y otros vámonos ya que podemos, entonces se suicidan. Pero yo sí puedo encontrar cómo darle un sentido a mi vida a partir de preguntas, por ejemplo, hay una que me gusta mucho trabajar, ¿yo qué puedo aportar? Porque por lo general la gente que uno trabaja en propósito siempre su finalidad es servir, siempre es el servicio, a eso vinimos. El servicio es uno de los elementos más importantes para encontrar sentido, propósito de vida. Voy a poner un ejemplo personal y me perdonan, pero esto no sirve para la gente porque cada uno tiene que encontrarlo, Sí. pero lo pongo como una idea, ¿no? En este momento estoy terminando la educación de mis hijos. Eso fue un propósito de vida para mí muy importante, ¿no? Un motivo de lucha, de esfuerzo, El motor. pero ya la terminé. Entonces ya la terminé. Tengo que formarme me en nuevos ahorco, pongo la propósitos. crotica, señor juez. No, ¿qué otra cosa sigue para mí? ¿Qué otras cosas están? Entonces está continuar construyendo mi relación de pareja, ¿no? Envejecer juntos, por ejemplo. Y está esto.
En la medida en que yo, con lo que sé, con lo que he estudiado, puedo aportarle a otros, eso me da a mí un sentido de vida, un propósito. Entonces, una de las cosas que podemos trabajar con las personas es, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el propósito de lo que nosotros podemos entregar? ¿Qué podemos aportar? Y todos podemos aportar algo, ¿verdad? Miren cómo hemos visto buscar ayuda psicológica, psiquiátrica, encontrarle propósito a la vida. Pero acá hay algo que me queda pendiente y es el tema del acompañamiento y qué hacer en caso de. Hay muchas creencias. No, si este habla de que se va a matar, eso es que no se va a matar, eso es puro cuento. Y así hay muchas creencias en torno a esto y cuando llega el día dicen, él sí me avisó o ella sí me avisó y yo no hice nada. Y eso es tal vez lo que más lastima, ¿no?, a la familia de quien se suicida. Hay señales de alerta. Entonces miremos algunas señales de alerta que van a poner. Mire, la causa del suicidio no es una cosa multicausal, porque alguien dice, no, es que se suicidó porque lo dejó la novia. Bueno, pero a mucha gente la deja la novia y no se suicida, ¿verdad? Pero ese que se suicidó porque lo dejó la novia tenía otros factores que hacían que fuera para él muy difícil soportar esa situación. Se suicidó porque se quedó sin trabajo. Hace poco tuvimos el caso de una persona que se le quitan el trabajo, en ese mismo momento se da cuenta de una infidelidad conyugal, en ese mismo momento se da cuenta de una enfermedad terminal de su papá y en un momento de desespero se suicida. Entonces son como muchas cosas las que hay en torno a una actividad de suicidio. Entonces uno que tiene que observar, como muchas cosas al mismo tiempo, una persona que habla de suicidarse, pero que lo dice como con cierta melancolía, porque mucha gente molesta con eso. Yo era uno que molestaba con eso. Yo decía, no es que el suicidio es una opción. Hoy no lo digo porque yo no sé quién está esperando el refuerzo mío para hacerlo, claro, ¿verdad? Pero hay gente que habla de eso como con cierta melancolía. Dice, no, es que lo mejor sería uno no estar aquí. Esa es una señal de alerta. Préstele atención a eso. Pero si además de esa señal de alerta usted lo ve más melancólico, más triste de lo normal, ya tengo dos, ¿cierto? Si cambian las rutinas, si cambian los hábitos de la persona, por ejemplo, pierde interés a ir a reuniones, pierde interés a ir a conversar con los amigos. Se aleja, duerme mucho, no duerme nada. Exacto, cambian las rutinas. Engorda, adelgaza, todo eso. Ya tengo tres, ¿cierto? Comentarios sobre la muerte en redes sociales. Antes no teníamos las redes sociales son comentarios, ya tengo 4. Entonces todas esas señales de alerta me dicen a mí, ¿qué vamos a hacer? En ese momento hay que tocar el tema con la persona, hay que ponerlo sobre la mesa. Y aquí en pantalla vamos a compartir lo que son redes sociales y la línea de ayuda, la línea de la esperanza, a través de la cual, la línea de la esperanza precisamente, a través del cual pueden ayudar a muchísimas personas en este mes de diciembre, que nadie se quede solo, que nadie se quede pues como con esa sensación de que no hay salida, porque sí la hay. Y miren que aquí tenemos profesionales, expertos que nos pueden dar la mano y ayudar. 604-604-2784, grábensela, 604-604-2784, y de corazón a todas las personas que nos están viendo y que por algún momento están pasando una mala situación, siempre, después de las tempestades más oscuras y las noches más oscuras, al día siguiente amanece el sol y más brillante puede ser. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme, por este ratito. Qué bonito tenerte aquí. Muchísimas gracias. Una pausita. Pero pequeñita, y ya regresamos.